Bien, entonces, pues nuevamente les doy la bienvenida. Los saludo nuevamente. Buenos días. Espero que se encuentren bien para los que se van uniendo. Y pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya es para cerrar esta tandada de actividades que trabajábamos cada cierto tiempo. Y tal vez si la próxima vez que nos veamos, pues ya sea en clases presenciales. Ya, como sabrán, pues ya hay fecha para clases presenciales, aún no sabemos bien cómo va a ser la organización, pero pues tal vez si la siguiente vez que nos reunamos, pues ya sea en una clase presencial. Bueno, pues voy a compartir pantalla y pues ojalá ahí cuente con su participación. Me dicen si pueden verla. Sí, ahí va. Bien, ahí está. Bueno, pues el tema que vamos a revisar el día de hoy es el siguiente. Ya es para cerrar con estos temas que hemos ido revisando semanalmente. Se está tardando un poco en presentar. Ahí está. El tema del día de hoy es recursos naturales y energías renovables. Es un tema un tanto interesante. Ojalá y puedan, pues, sobre todo poniendo atención. De todas maneras, al finalizar la clase, yo les voy a compartir estas diapositivas, ya que algunas actividades que van a realizar las van a elaborar a partir de estas diapositivas. Entonces, pues, por favor, pues estén atentos a lo que vamos a ir comentando. Bueno, vamos a iniciar con el tema recursos naturales. Seguramente, pues, estos temas ya los han revisado y casi siempre los empezamos a revisar desde la primaria, cuando la materia de... Bueno, antes era ciencias naturales y creo que después era medio ambiente y el entorno, no sé, le han cambiado los títulos a estas materias. Sin embargo, pues hemos revisado qué son los recursos naturales y bueno, de alguna manera ustedes ya saben pues de qué vamos a hablar más o menos. Entonces le pido a Marco Jesús si puede activar su micrófono y nos podría leer qué son los recursos naturales, estas dos párrafos, la definición y la parte de abajo. Por favor, Marco, si fuera tan amable. Sí, está Marco, aquí lo veo que sí está conectado. Ah, ok. Dice que el micrófono no funciona. A ver, Catherine, ¿podría apoyarnos con la lectura, por favor? Sí, ¿es la primera o el segundo cuadrito? Los dos. Los dos, ok. Dice, los recursos naturales son todos los factores abióticos o bióticos de la naturaleza que el hombre puede utilizar con el fin de satisfacer sus necesidades. Los factores bióticos tienen la capacidad de reproducirse y por lo tanto, aunque el hombre los utilice, se pueden regenerar o recuperar. En cambio, los recursos que corresponden a factores abióticos que no pueden regenerarse disminuirán al ser explotados por el hombre. Gracias, Catherine. Aquí hay dos palabras que ya revisamos en temas anteriores, que son los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Alguien que pueda darnos brevemente alguna explicación o algo que recuerden de ejemplos de factores bióticos y de factores abióticos? De lo que recuerden que vimos, no recuerdo hace, creo que 2 clases pasadas fue ese tema, factores bióticos y factores abióticos. ¿Alguien que lo recuerde, que quiera comentarnos? Dice Verónica, los bióticos son los vivos como animales y los abióticos, ay, se me fue el mensaje, permítanme un momentito. Dice, los bióticos son los vivos como animales y los abióticos son los no vivos como el sol. Perfecto, muy bien. También dentro de los no bióticos entran el suelo, todos los minerales que conforman el suelo. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a revisar algo al respecto.
Bueno, entonces, pues aquí está la definición. Son los recursos que pueden ser bióticos y abióticos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La clasificación de los recursos naturales se clasifica o se divide en tres grandes grupos. Ya cambié de diapositiva, pero creo que va un poco lento. Ahí está. Bueno, la clasificación de los recursos naturales se divide en tres grandes grupos. Son los recursos renovables, los no renovables y los inagotables. A ver, déjenme ver quién está conectado. Alondra, ¿podría leernos, por favor, la definición de recursos naturales inagotables? El cuadrito que está ahí, por favor. ¿Cuál, perdón? En la primera columna, inagotables. Este, los recursos naturales permanentes o inagotables son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos. Ejemplo, luz solar, viento. Gracias. Bueno, entonces aquí nos está dando la primera clasificación, inagotables, y dice que no se van a agotar sin importar las actividades que el ser humano realice. Y los ejemplos más claros son la luz solar y el viento. Vamos a renovables. Déjenme ver quién está. Renovables. César de Jesús. ¿Podría leer en la segunda columna de qué son los recursos renovables? Los recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Ejemplos, plantas, animales, agua, suelo. Gracias. ¿De qué va a depender que estos recursos sean renovables? Pues de que no se sobreexploten, de que se lleve a cabo un desarrollo sustentable en este tipo de recursos, se les dé un uso sustentable, que es lo que ya vimos con anterioridad, para que entonces estos recursos puedan ser recursos renovables. Entonces, bueno, un ejemplo de ello es el agua, ¿no? El agua en algún momento puede llegar a agotarse. Sin embargo, si nosotros le damos el uso sustentable y pensamos en las futuras generaciones, el agua puede seguir siendo un recurso renovable. Vamos con el último. Déjenme ver quién más está. Citlali, ¿podría leer la última columna de recursos naturales no renovables? Citlali, ¿sí está? Creo que no está. Citlali, ¿alguien que quiera leer la última columna? Recursos naturales no renovables. A ver, Catherine, adelante. Ya. Sí, dice, los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. Ejemplo, minerales, metales, petróleo, gas natural, depósitos de aguas subterráneas. Gracias, Catherine. El ejemplo más claro de este tipo de recursos no renovables, pues son el petróleo. El petróleo, como sabemos, pues es una fuente de combustible que permite realizar diversas actividades. Entonces va a llegar un momento en que los yacimientos de petróleo se van a terminar y entonces la pregunta sería, ¿de dónde vamos a obtener estas fuentes de energía que obtenemos a partir del petróleo? Esa sería una pregunta, ¿no? Otro ejemplo, pues son los yacimientos de minerales. Díganme algunos ejemplos de minerales que conozcan. A ver, algunos ejemplos de minerales.
A ver, chicos, ¿alguien? Un ejemplo de un mineral. El calcio, El calcio. A ver, otro. El cobre. El cobre no sería un mineral, más bien sería un metal. Otro ejemplo de minerales, pues sería el zinc. Entonces, estos yacimientos, si se van explotando, pues va a llegar un momento en el que se van a agotar. Otro ejemplo, los metales, los yacimientos de oro, los yacimientos de plata, los yacimientos de cobre, este tipo de minerales, pues también va a llegar un momento en el que si se le da un uso excesivo o si se sobreexplotan estos yacimientos, pues se van a terminar. Aquí lo importante sería preguntarnos qué pasaría si, por ejemplo, el gas natural, el agua, el petróleo, se terminan. Los minerales y los metales son importantes, pero no son esenciales, o yo lo veo así, como el petróleo o el gas natural. Claro, son importantes, pero pensemos si se termina el gas natural o el petróleo, ¿de dónde o de qué manera podríamos obtener estas fuentes de energía de las cuales obtenemos el petróleo y el gas natural? Esta sería una pregunta. Y pues para resolver esta pregunta, vamos a la siguiente parte o a la parte número 2 de la clase, las energías renovables. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta palabra? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Alguien que quiera comentar qué piensa que son las energías renovables? ¿De dónde se obtienen? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No han escuchado hablar de esa palabra, energías renovables? Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí la definición de qué son las energías renovables. Ahí está, ya aparece en su pantalla. Y le voy a pedir a José Manuel si puede leer la definición de energías renovables. se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales. Gracias, José Manuel. La parte importante de esta definición es que dice que este tipo de energía se obtiene de fuentes naturalmente inagotables. Recordamos de diapositivas anteriores, díganme dos ejemplos de recursos naturales inagotables. ¿Alguien de las diapositivas anteriores? Dos ejemplos de recursos naturales inagotables. El aire y el sol. Gracias, Catherine. Aquí dice la luz solar o la energía solar. Gracias. Entonces, algunos tipos de energías renovables justamente provienen de la energía solar o del viento. Este tipo de energías pues también tienen, se les conoce como energías alternativas y justamente este tipo de energías podría ser la respuesta a la pregunta que les hacía anteriormente, ¿no? ¿Cómo podríamos obtener fuentes de energía que no provengan del petróleo o del gas natural, ya que pues va a llegar un momento en el que este tipo de recursos pues se terminen? Entonces, una propuesta pues es obtener energías alternativas a partir de la energía solar y del sol, bueno, del sol y del viento. Bueno, aquí dice que este tipo de energías no se queman combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo. Y lo más importante que tienen este tipo de energías es que los contaminantes que se emiten al ambiente son mínimos o son nulos. ¿Qué quiere decir que son nulos? Pues que no se emiten contaminantes al ambiente. Entonces, vean
¿Qué grandes beneficios se obtienen al usar energías alternativas? Vamos a revisar algunos ejemplos de energías alternativas y la mayoría de este tipo de energías ya se están utilizando en nuestro país. Más adelante lo vamos a revisar. La primera que tenemos aquí es la energía solar. Es la, digamos que la principal o la que más auge ha tenido. ¿Por qué? Porque pues ya la mayoría de ustedes la están utilizando en los calentadores solares que tienen en sus casas. Entonces vean qué auge han tenido y sobre todo, a ver, algunos de los que utilizan este tipo de energías en sus hogares, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios que ustedes observan de utilizar este tipo de energía en sus hogares? ¿Alguien que quiera comentar? De cualquier tipo de ventajas. Y si ustedes dicen que también tiene desventajas, pues ahorita pueden comentarlos antes de que leamos la definición. ¿Alguien que quiera comentar algunas de las ventajas de utilizar este tipo de energías? Nadie ha ocupado entonces este tipo de energía, entonces me equivoqué. No, todavía no. Aquí se me están yendo los mensajes. A ver, vamos a ver. Dice, Catherine, en lo personal yo no tengo, pero me imagino que ya no pagas mucho por la luz. Bien, depende, por ejemplo, hay quienes para calentar el agua que van a usar para uso personal, hay quienes utilizan el calentador de luz. Esa es una gran ventaja, que los gastos de luz al utilizar energías solares pueden disminuir. Y Verónica dice que casi no me escucha. Okay. Alguien que quiera o que se imagine, si no lo tienen, pero que se imagine, alguna otra ventaja que tiene el utilizar la energía solar. ¿Nadie? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Más adelante vamos a dar algunas ventajas y desventajas. Bien, vamos a leer qué es la energía solar y cómo se aprovecha. Le voy a preguntar a Luis David, ¿puede leer qué es la energía solar o cómo se aprovecha la diapositiva que tenemos aquí? Luis David. O Raimundo, aquí me dice que se acaba de unir. Raimundo, ¿puede leernos esta diapositiva, por favor? Sí, profa, sin problema. Es que se me Gracias. acabó la pila. Ok, adelante, Raimundo, Me puse a gracias. cargar. Dice energía solar. Se, pro, se aprovecha la radios, la ra- se aprovecha la radiación ¿qué? Electromagnética del Sol, la cual se capta en diversos colectores, celdas fotovoltaicas o colores colectores, términos que la transforman ya sea en elec- electricidad o en energía térmica como se muestra en la figura. Gracias, Raimundo. Sí, Bueno, para servirle. un poco más grande la pantalla. Bien. Bueno, aquí nos está diciendo que se aprovecha la radiación electromagnética que el Sol emite.
y esta energía es captada por celdas fotovoltaicas. Les voy a presentar un video para que a lo mejor pueda ilustrarles con más detallamiento cómo funciona este tipo de celdas fotovoltaicas. Bien, ahí está. Porque a veces los tenemos en nuestra casa, los calentadores solares son estos paneles, celdas fotovoltaicas, pero no sabemos cómo funcionan. Entonces, este video, Los paneles solares y cómo trabajan es el primer paso para entender el aprovechamiento de la energía solar y descubrir sus aplicaciones. Se descubrió que varios materiales producían una corriente eléctrica cuando estos elementos eran expuestos a una fuente de luz. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Rudolf Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein. Entonces podemos decir que los paneles solares son un conjunto de placas que utilizan el efecto fotoeléctrico. Estas placas son capaces de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Con esta información, miremos primero cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Los fotones son partículas que viajan a través de la luz del sol. Estas partículas chocan contra las celdas solares. De este choque se producen electrones. Al flujo de electrones producidos del choque de los fotones y la placa solar se le llama corriente eléctrica. Luego la corriente eléctrica es dirigida a un circuito exterior. ¿Y de qué están hechas las celdas solares? Inicialmente tenemos que saber que un panel solar está compuesto por varias celdas solares interconectadas entre sí y que éstas absorben la luz del sol. Las celdas solares o fotovoltaicas son pequeñas células, dispositivos electrónicos, hechas de materiales semiconductores como el silicio cristalino o el arseniuro de galio, que pueden comportarse como conductores de electricidad o como aislantes, según el estado en que se encuentren. Generalmente, los paneles solares que vas a encontrar en el mercado están hechos con silicio. En consonancia, para transformar la energía del sol en energía que podamos aplicar a nuestra vida diaria, necesitaremos una célula o celda fotovoltaica. Sin embargo, una celda o célula solar no es capaz de generar grandes cantidades de energía por sí sola, así que se combinan varias de ellas y se forma un panel solar. Pueden ser 36 celdas o más, dependiendo del tamaño y la potencia que se necesite del panel solar fotovoltaico. Fotovoltaico simplemente significa que convierten la luz solar en electricidad. Ahora sabemos que cada panel se hace de celdas fotovoltaicas. Un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Pero, ¿cómo funcionan los paneles solares? Para poder atrapar la energía proveniente del sol por medio de la luz que llega en forma de fotones y convertirla en energía eléctrica, tiene que haber un proceso en el que intervienen varias partes. En primer lugar, los cristales de material semiconductor reciben un tratamiento que busca darle a cada uno una carga positiva y una carga negativa. De esta manera se logra que las celdas tengan las dos cargas y puedan generar electricidad. Luego se colocan en el panel intercalándolas y vinculándolas entre sí mediante un hilo conductor. Cuando esas celdas cristalinas quedan expuestas de modo directo a la luz, la energía del sol hace que se muevan los electrones de la parte de la celda cargada negativamente hacia la parte cargada positivamente. De este modo, gracias a la luz del sol y los materiales usados para armar las celdas, generamos una corriente eléctrica de un punto a otro. Todas juntas hacen que se produzca un campo eléctrico en el panel solar. Entonces, cuando la luz del sol calienta los paneles solares, las celdas fotovoltaicas producen electricidad de corriente directa o DC. Ahora, debemos saber que hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente directa o DC y corriente alterna o AC. Como hemos dicho, los paneles solares generan energía en forma de corriente directa, es decir, DC,
pero la mayoría de dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos como televisores, computadoras o refrigeradores funcionan con corriente alterna AC. Es por esta razón que es necesario conectar los paneles solares a dispositivos llamados inversores, que convierten la corriente directa DC de los paneles solares a corriente alterna AC. Bueno, chicos, aquí ya nos dio una breve descripción de cómo funcionan los paneles solares en el caso del ejemplo para producir energía eléctrica. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, este tipo de energías pues ya se está viendo o se ve reflejada en nuestra vida cotidiana en los paneles solares para producir energía eléctrica o en los calentadores solares también se puede observar. Bien, bueno, ese es el primer ejemplo. Tenemos más ejemplos. El otro es la energía eólica. Y este tipo de energía, pues solamente se va a obtener de lugares específicamente en donde el flujo de aire sea constante, que no haya barreras que impidan ese flujo de aire. Bien, a ver, déjenme ver a quién le pregunto ahora. Hendrik, Arturo, ¿podría leer esta diapositiva, por favor? Hendrik, Arturo. Hendrik, Arturo. Jimena, ¿podría leer esta diapositiva, por favor? Jimena. Creo que no está. Kevin Aldair. ¿O alguien que quiera participar leyendo estas diapositivas? Bueno, si nadie quiere participar, entonces rápidamente les doy la descripción. Bueno, este tipo de energía, es el recurso que se aprovecha, evidentemente, es el viento. Este tipo de recurso se utiliza para producir energía eléctrica y, bueno, generalmente se suelen construir parques eólicos, ya sea en superficies terrestres o incluso en el mar. En lugares, y esto es muy importante, en lugares en donde la velocidad de los vientos es adecuada y casi para asegurar la producción de electricidad. Uno de los parques eólicos muy importantes que hay en nuestro país se encuentra en el sur de nuestro país, en la zona del Istmo de Tehuantepec. En toda esa parte hay una gran superficie de construcción de paneles de este tipo de construcciones. Entonces, pues los invito a que investiguen por ahí en qué otros lugares de nuestro país se encuentran o se producen este tipo de energías. La característica es, aquí lo que nos dice es que la velocidad de los vientos debe de ser adecuada y debe de ser constante. Yo les comento esto porque ya he pasado por esa parte y entonces se ve muy, muy padre este tipo de construcciones. Entonces, bueno, esta es la energía eólica.
La siguiente es la energía mareomotriz. Este tipo de energía casi no es muy conocida porque obviamente se produce o se obtiene de lugares en donde hay costas. Nuestro país sí tiene costas, sin embargo, nosotros no estamos ubicados en una zona costera. Entonces, les voy a presentar este último video para que puedan visualizar, y para ya no leer la diapositiva, para que puedan visualizar cómo se obtiene este tipo de energía. La verdad es que esta parte está muy interesante y sobre todo se nos hace, o por lo menos a mí, se me hace pues interesante conocerla, ya que pues aquí nosotros no tenemos a la vista este tipo de ecosistemas, los ecosistemas acuáticos. Entonces, me dicen si ya está compartiendo la pantalla. Bien, según yo ya estoy compartiendo. Me dicen si sí se ve la reproducción. Ah, ya va. Ahora sí. A producir energía y esta es una de ellas. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué es la energía mareomotriz, cuáles son sus características principales, qué tipos existen y cómo funcionan. Quédate para conocerlo todo sobre la energía mareomotriz. Que a veces esta energía se confunde. ¿Qué es la energía mareomotriz? Esta energía, también llamada energía oceánica o marina, es aquella que se consigue con el movimiento de las mareas. La energía que genera la marea al subir y bajar se aprovecha con unas turbinas que al activarse mueven el conjunto mecánico del alternador, produciendo así energía eléctrica. Cabe destacar que a veces esta energía se confunde con la energía undimotriz, aquella que se produce con el movimiento de las olas. Aunque ambas se producen en el mar, no deben confundirse. La energía mareomotriz aprovecha el movimiento de las mareas y en cambio la undimotriz aprovecha el movimiento de las olas. Características principales. Se trata de una energía renovable que se puede producir en cualquier época del año. Sus instalaciones son silenciosas y fáciles de mantener. Se la considera una en qué consiste cada uno de ellos. Generadores de corriente de marea. Este es el método más popular y utilizado en todo el mundo debido a su bajo coste. Estos generadores, también conocidos como Tidal Stream Generators, aprovechan la energía cinética del agua en movimiento durante las mareas a través de unas turbinas similares a las aspas eólicas. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Dónde crees que se construyó la primera planta de energía mareomotriz? A. Corea del Sur. B. Francia. O C. Canadá. ¿Ya lo has pensado? La respuesta correcta es la B. La primera central mareomotriz se terminó de construir en el año 1966 en el estuario del río Rance, en Francia. Presas de marea.
Estas suelen situarse en una bahía, un estuario o una ría donde el agua del mar penetre y se dé una diferencia de al menos 5 metros entre pleamar y bajamar, es decir, el nivel máximo y mínimo del mar. Funcionan de la siguiente manera. 1. Se construye un dique para controlar el movimiento del agua. 2. Las compuertas del dique se abren cuando la marea sube y el agua pasa hacia el embalse. 3. Cuando el embalse se llena, se cierran las compuertas. 4. El nivel del mar desciende y así se consigue una diferencia entre el nivel del agua del embalse y el del mar. 5. Entonces se abren las compuertas de los canales de carga para pasar el agua del embalse al mar a través de unas turbinas. Y 6. La fuerza del agua hace girar la hélice de la turbina y de esta manera un generador capta este movimiento y produce electricidad, energía mareomotriz dinámica. Este tipo de generación de energía mareomotriz todavía está en etapa teórica. La idea es aprovechar la interacción entre las energías potencial y cinética en las corrientes de marea. ¿Cómo? Construyendo presas de entre 30 y 50 kilómetros de longitud desde la costa hacia el mar u océano para aprovechar las diferencias de fase de las mareas y así la diferencia del nivel del mar. Descubre otro tipo de energía que se genera a partir del agua en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Cuéntanos, ¿te gustaría que hiciera? Bueno, pues ahí está más o menos la explicación de cómo funcionan las construcciones y cuál es el fundamento de este tipo de energías. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o algún comentario que quieran realizar? Bien, ya casi para terminar, vamos a ver, todavía nos hacen falta, déjenme compartir la pantalla. Todavía nos hacen falta revisar dos tipos de energías más. Bueno, en las diapositivas vienen los links de estos videos y de otros que obvio por el tiempo no les comparto, pero en las diapositivas en cada uno de estos tipos de energías vienen algunos videos para que ustedes puedan verlos con calma. Entonces sí, ahí vienen los links en las diapositivas. Bien, vamos a la última. Creo que estoy teniendo problemas con compartir pantalla, entonces se las voy a comentar. La siguiente es el tipo de energía geotérmica. Este tipo de energía se produce del calor interno de la Tierra y se concentra como vapor o agua caliente en zonas denominadas geotermales. Son los sitios que se conocen como aguas termales. Aquí en nuestra comunidad o en la zona en la que nos encontramos no se encuentran este tipo de lugares termales. Sin embargo, en nuestro país, al ser un lugar altamente activo sísmicamente y que se encuentran diversas placas tectónicas, entonces en nuestro país sí hay o sí existe la posibilidad de que se pueda obtener energía a partir de este tipo de recursos. Entonces, bueno, aquí, como les comento, en nuestro entorno no hay. Sin embargo, en nuestro país, pues sí es un país potencialmente para obtener este tipo de energía. Y finalmente, el último, esta energía pues es prácticamente innovadora, que es energía por biomasa. Esta es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. Alguno de estos ejemplos es el biogás, que se obtiene a partir de excremento de cerdo o de vacas o de borregas. Se hace todo un proceso de bioingeniería, un proceso biotecnológico, pero a partir de este tipo de residuos se puede obtener el biogás.
Entonces, aquí está una alternativa al gas que nosotros conocemos comúnmente, a el biogás. Esta es una alternativa que también en nuestro país ya se está haciendo estudios, está en estudios este tipo de energía para que puedan ser potencialmente utilizadas en un futuro. Básicamente ahorita se encuentra en etapas de investigación, pero pues está muy avanzada esta investigación y ojalá que pronto pueda estar al alcance de nosotros. Bueno, ¿alguna duda o hasta aquí algún comentario, jóvenes? Y si no, pues vamos a pasar a la explicación de las actividades. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a realizar esta semana? Y les comento que para esta semana ya van a tener que entregar su bitácora final de su cultivo. ¿Cómo van con su cultivo? Espero que bien. Hubo quienes en el segundo parcial que me entregaron en abril su reporte, hubo quienes dijeron que lo volvieron a hacer porque por muchas cosas que ahí me contaban, ¿no? Que los gatos de sus vecinos, que etcétera. Y hubo quienes dijeron que volvieron a iniciar y eso estuvo muy bien, que no lo dejaran así. Si por alguna razón la semilla no germinó o lo que haya sido, pues eso estuvo bien que volvieran a iniciar y si no era con el cultivo anterior, pues que iniciaran con otro. Entonces yo espero pues que ya estén teniendo resultados visibles en sus cultivos. Bueno, creo que en lo que me deja compartir pantalla, pues les comento rápidamente cuáles serán las actividades que van a realizar. La primera es un mapa conceptual de los tipos de recursos naturales. Yo ya les voy a mandar la estructura del mapa conceptual, únicamente es ir rellenando de acuerdo a la primera parte de esta clase que vimos, en donde tiene la definición de qué son los recursos naturales, y recordemos que hay se divide en tres, en renovables, no renovables e inagotables. Entonces únicamente hay que completar ese mapa conceptual y la información pues hay que sacarla de las diapositivas. La actividad número 2 es elaboración de un cuadro comparativo de energías renovables. Yo también ya les voy a mandar la estructura del cuadro comparativo, únicamente es de las diapositivas ir sacando la información que corresponde a cada parte que nos está solicitando el cuadro. Y pudiera ser que tengan que investigar algo extra, porque en el cuadro comparativo viene una parte de ventajas y desventajas. Esta parte nosotros no la vimos en las diapositivas, entonces, si ustedes han ocupado este tipo de energía, sobre todo la energía solar, que es la que ya tenemos al alcance, más al alcance, pues ahí, de acuerdo a lo que ustedes han vivido, anotar ventajas y desventajas. Y si no están, si no tienen o no ocupan ese tipo de energía, pues entonces hacer una investigación de cuáles son las ventajas y desventajas de estos tipos de energías que comentamos. Sin embargo, lo demás, definición y cómo funciona y toda esa parte, viene en las diapositivas, entonces únicamente es trasladar esa información a su cuadro comparativo. Ya me va a dejar unir. Y la última actividad es su bitácora final de monitoreo de huerto. ¿Qué es lo que va a llevar esa bitácora? Pues la bitácora va a venir desde el inicio, desde cuando ustedes ya me mandaron, desde cuando ustedes ahí describieron cómo era, desde que ustedes ahí escribieron cómo fue su proceso de germinación, cuáles son los materiales que utilizaron. Estas bitácoras, ustedes ya me las enviaron. Y yo ahí en sus tareas les comentaba que tenían que seguir realizando su monitoreo semanal. Entonces, el último corte que ustedes me enviaron fue de abril. Ya pasó mayo y estamos casi a mediados de junio. Entonces, debe de abarcar desde que iniciamos, que fue a finales de febrero o principios de marzo, el primer corte que ustedes entregaron en abril y
lo que fueron continuando en sus anotaciones, mayo y hasta lo que vamos de julio. Eso es lo que debe de llevar su bitácora. Y supongo, yo espero que cada semana, así como anotaban en su bitácora lo que observaban, pues también que hayan tomado evidencias fotográficas de sus cultivos, ¿ok? Eso es básicamente lo que debe de llevar su bitácora final, desde el inicio hasta lo que llevan ahorita. Y abajo de su bitácora unas breves conclusiones. ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué ventajas y desventajas le ven a este tipo de proyectos? A lo mejor por las condiciones climáticas o por el espacio o por lo que haya sido su cultivo no funcionó, porque no lo regaron bien o porque se pasaron de agua o porque no siguieron al pie de la letra lo que su investigación decía. Pues todo eso hay que anotarlo en conclusiones de su trabajo. Entonces así es como van a entregar esta parte de bitácora, ¿ok? Y la última actividad, pues es que manden captura de pantalla, ya sea de ahorita, de que están en la clase, tomen su captura, y ya saben que eso tiene un valor también en la escala, o para los que no estuvieron ahorita presentes en la clase, que revisen en YouTube cuando esté disponible el video, que tomen captura de que sí vieron el video, y esa, cuando se habilite el espacio, podrán subirla. Únicamente serán esas actividades las que van a realizar esta semana. A lo mejor la más laboriosa va a ser la de su huerto. Las demás, toda la información está aquí en las diapositivas. Si acaso, como les comentaba, tendrán que investigar algunas ventajas y desventajas de las energías que revisamos. Pero todo lo demás, pues se encuentra aquí en estas diapositivas. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a las actividades que se van a hacer esta semana? Y sobre todo dudas con respecto a la bitácora final de su huerto. Gracias, Vero. Dice que ninguna. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, preguntas? Ahorita es más fácil que yo les conteste porque a veces cuando me escriben o no entiendo yo bien su idea o yo no les transmito bien la idea de la respuesta, entonces preferiría que si hay dudas, pues ahorita las comenten. Déjenme ver los mensajes. Ok, dice que no hay dudas. Bueno, jóvenes, pues si no hay dudas, entonces, pues no sabemos, no sé qué vaya a pasar, si nos vayamos a ver en presenciales o si no. Ojalá que por lo menos alguna vez nos veamos en presenciales. Y cualquier duda que tengan con respecto a sus actividades, escríbanme y trataré de contestarles a la brevedad. Y recuerden que estamos pues a una semana de cerrar este segundo parcial, así que para estas actividades pues no van a tener mucho tiempo con respecto a las actividades del mes pasado. El parcial se cierra más o menos en 7 días, en 14 tenemos que estar entregando calificaciones más o menos. Entonces, jóvenes, no se confíen, no las dejen hasta el último, traten de enviarlas a la brevedad posible, porque llegando a la fecha, un día antes del cierre de calificaciones, pues ya no recibiré ni revisaré actividades. Así que tenganlo en cuenta que para esta segunda tanda de actividades, pues no van a tener mucho tiempo, como con respecto a las actividades del mes pasado. ¿Ok, jóvenes? Bueno, entonces, pues cuídense mucho. Gracias por su asistencia del día de hoy y cualquier duda, pues escríbanme en los comentarios de clase. Cuídense mucho, jóvenes, y gracias por su asistencia hoy. Y su participación también.